Dios, bendecimos el nombre del Señor, le alabamos, le exaltamos, aleluya. Qué bueno es alabar al Señor cada mañana, aleluya. Poder presentarnos delante de Él y glorificar su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Dile: Señor, yo te alabo en esta mañana, te glorifico y te exalto porque tú eres digno, digno de alabar, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana hermosa que tú nos permites vivir. Gracias por el aire que podemos respirar, Señor. Gracias por la fortaleza. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias por ser fiel y misericordioso para con nosotros. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Mi buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Te alabo en la mañana, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Te alabo en la mañana, díselo, también durante el día. Te alabo en la noche, te alabo, mi Señor. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Y buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buena cosa es alabarte, buena cosa es
es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buena cosa Es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. te alabaré, yo te alabaré, Señor, alabaré, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor, te alabaré, yo te alabaré, Señor. buena cosa, Es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. buena cosa, Es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. te alabaré, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor. Buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buena cosa es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Yo te alabaré, Señor, aleluya. Te alabaré, Señor, con todas mis fuerzas. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Te alabaré, te alabaré, Señor, Señor. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Esta Aleluya. mañana, cada mañana está hecha para alabar tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nos gozamos en estar todos juntos esta mañana Buenos días. para bendecir y glorificar el nombre del Amén. Señor. Buenos días, bienvenidos a todos. Contentos aquí, levantándonos con alegría, con gozo, porque Él es Amén. Señor. Él sigue siendo Señor y su misericordia hoy es nueva. Amén. Entonces, hay algo nuevo para ti hoy. Hay algo nuevo para ti hoy. Si es de que Siempre. recíbelo. Aleluya. Pastor, estábamos Gloria a compartiendo Dios. ayer algo. Vamos a continuar con ese tema, Pastor. Claro, claro. Continuemos con un tema que nos parece importante, pues todos los temas tienen su importancia y la Biblia es tan infinita en sus enseñanzas, puedo decirlo, es infinita. La verdad no creemos que tenga límite tanta enseñanza, tanta instrucción, tanta revelación que nos puede traer la palabra del Señor. Y por eso es tan gustoso, ¿no? Venir y escudriñar y encontrar más y más y más en la palabra, que en la medida también que se comparte sale más todavía, Sí, ¿no? así Salen es. más cosas que Dios quiere como
afirmar en nuestros corazones y nos da el privilegio de recibir esa revelación. Y muchas veces esa revelación tenemos que estar listos pues para recibirla, porque la misma revelación que recibimos tenemos la responsabilidad de aplicarla, de vivirla, de obedecerla. Esa es la ¿no? importancia de la palabra, ¿no, pastor? Ajá. Entonces seguimos hoy con este texto de Hechos 2:42 en adelante hasta el 47, donde estamos meditando sobre la comunión, ¿no? La comunión con Dios, que es tan importante, y la comunión entre nosotros, ¿no? La comunión de nosotros como iglesia, que es algo que en este tiempo el Señor tiene que afirmar en nuestro corazón, la comunión, porque debe haber un tiempo de intimidad con Dios, debe haber un tiempo de afianzar aún más nuestra comunión íntima con Dios, pero también de afianzar nuestra comunión con los hermanos. Pero nuestra comunión con los hermanos es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Amén, amén, así es. Es como el mandamiento, pastor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, ¿no? Entonces eso va Relacionado. va conectado, va relacionado, va entrelazado. Ajá. No podemos dejar a Dios allá como mucha gente tiene. No, yo aquí con el Señor, allá nada que ver. No, es que mi relación con Dios se va a reflejar en mi relación con los otros, ¿no? Exacto, o sea, es la relación de la cruz, la relación vertical con Dios y la relación horizontal con los hermanos. Amén. Entonces Lucas repite una y otra vez aquí en Hechos, ¿no? Cómo era la comunión en la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere describir del mejor modo posible la hermandad, ¿no? Ese amor filios que había entre los hermanos y lo felices que eran ellos, ¿no? Por eso hemos querido enfatizar una y otra vez nuestro lema como iglesia, una iglesia feliz, ¿no? Y Sí. la ponemos ahí de primera porque pienso que el gozo debe ser nuestra fuerza, debe ser lo que fortalece nuestra intimidad tanto con Dios como con los hermanos. Sí, cuando el diablo logra robar tu gozo, mejor dicho, grave. Ya ha ganado mucho territorio. Mucho terreno. Como Eso digo es. yo, yuca. No, Uy, bueno, no, sí. no. Y en el versículo 42 dice, perseveraban y en la comunión, ¿no? En la comunión. En el 44 dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Mire, otra vez vuelve a hablar del poder de la comunión, de cómo ellos eran generosos y solidarios los unos con los otros. Vendían sus posesiones y bienes. Imagínate el grado que había llegado esa comunión, sí, eso es un grado que y para lo nosotros repartían hoy a en día todos. ¿No? Tremendo. A cada uno según su necesidad. No miraban nada más, como tristemente hoy en día a veces pasa en la iglesia, nada más mi necesidad y vengo a la iglesia a ver qué me dan, ¿sí? Vengo a la iglesia a ver, como dice el dicho, cómo voy ahí, ¿no? ¿Qué voy a sacar de la ¿Qué me iglesia? van a qué puedo sacar, de qué puedo beneficiarme, más no qué puedo dar, ¿no? ¿Cómo puedo yo sembrar, bendecir a otro con lo que el Señor me ha dado a mí y poder proveer de parte del Señor para la necesidad de alguno que esté más necesitado que yo? Porque ten la seguridad que hay gente más necesitada que tú. Mucha gente más necesitada que tú. Y por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, ¿no? No refiriéndose lógicamente a la iglesia, sino a la sociedad en general. O sea, siempre va a haber una ocasión para sembrar en alguien. Siempre va a haber alguien que necesita de lo que Dios también me ha dado a mí. Entonces, mira, cada uno no miraba su necesidad, miraba la necesidad del hermano. ¿Cómo está mi hermano? Y hasta habían llegado a un grado tal que hasta vendían todo lo que poseían por ir y bendecir a las personas que Dios ponía en su corazón bendecir. Ellos estaban asistiendo juntos, ¿no?, al templo cada día. Recuerden que ellos iban allí a la puerta del templo y se reunían. Y dice que en las casas partían el pan
participaban de la comida con alegría y Amén. sencillez de corazón. Todo eso Amén. está hablando de ¿qué? Comunión. 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 Sí, comunión. La comunión entre los hermanos, el compartir. Me encantan esas palabras, con alegría y sencillez, ¿no? Así es. Tan lindo que es uno no ser como orgulloso, ¿no? Sino sencillo en la manera de compartir. Porque tristemente a veces vemos personas que de pronto quieren dar a otros, pero simplemente es para mostrar que ellos sí tienen o que ellos de algún modo no necesitan de nadie más. Bueno, una cantidad de motivaciones. Las Recordemos lo que intenciones del estábamos corazón. hablando de las motivaciones. Sí. No tanto qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Entonces, hacerlo con alegría y con sencillez, como una familia, ¿no? Con una libertad que podamos todos aprender y recibir los unos de los otros. Algunos cristianos, de pronto esa palabra comunión, de pronto no les guste porque de una vez, ay, la comunión de allá del catolicismo, ¿no? Entonces, Estamos hablando de compartir, de convivir, es la comunión. sí, porque es que la comunión, la palabra comunión es la mejor palabra que se puede usar ahí Sí. para lo que existía entre los hermanos y debe existir entre nosotros como hermanos hoy en día como iglesia. Amén. Entonces la palabra comunión se encuentra ahí en el versículo 42 y es la palabra koinonía, ¿no? Que es una palabra en el griego muy linda para que de pronto te la aprendas. Koinonía. Nunca va a ser una exageración resaltar la importancia de la koinonía, o sea, de la fraternidad, de la comunión, como hermandad. aparece aquí en el libro de los Hechos. Siempre debemos resaltar eso, la hermandad, la fraternidad que debe haber entre nosotros. No hay en el Nuevo Testamento un concepto que sea más importante, más fuerte, más esencial para la unidad de los que hemos conocido al Señor. Y esa unidad, mejor dicho, se ve en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Vemos cómo esa unidad llevó muchas veces a unos a dar la vida por otros, ¿no? A entregarse, porque era algo que el Espíritu provocaba y provoca en la iglesia. ¿Cómo es posible que haya gente en su país tranquilo, viviendo cómodamente, y el Señor le inquieta que vaya a un país o a un continente que ni siquiera conoce, en una lengua que no conoce, y dé su vida por esas personas como misionero, se entregue, de años de su vida? Conocemos muchos testimonios de misioneros, tanto contemporáneos como antiguos, que murieron sus esposas, ¿no? Allá Sus en la hijos. India, en África, sus hijos de malaria murieron, y ellos no renunciaron a su fe y mucho menos a la misión que Dios les había entregado. Entonces son hombres y mujeres sumamente admirables, de ver cómo esa fraternidad, esa comunión los llevó a entregarse por otros, ¿no? Yo creo que necesitamos más y más creyentes de esa naturaleza, ¿no? Que se sepan entregar por otras personas, ¿no? Amén, amén. Entonces, esto me parece a mí muy importante. Y una de las descripciones más importantes es la comparación que hace Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia no se construye, y esto es muy importante entenderlo, como una organización. La iglesia no es una organización que vemos instituida en una sociedad, sino la reunión de todos los que hemos conocido al Señor. Dice aquí Romanos 12:4, o tú puedes leer Romanos 12:4 y primera los Corintios 12:12, que los miembros del cuerpo humano se comparan con los ministerios de la iglesia, ¿no? Como dice Pablo ahí en primera los Corintios 12, entonces si no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Entonces si no soy una mano, entonces no soy del cuerpo. No, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, todos tenemos un sitio que ocupar y una función que desempeñar, ¿no? Amén. Todos somos importantes. Es como yo decir, no, este dedito no lo necesito, lo voy a sacar porque la verdad es tan chiquito, ¿para qué lo voy a necesitar, no? Y mira lo importante que es para poder hacer bien las cosas y poder desempeñarse
con eficiencia mi mano, ¿no? Entonces, cada miembro en mi cuerpo es fundamental, lo necesito, pero de pronto nosotros como miembros en la iglesia decimos, no, pero yo no necesito a la iglesia, ¿no? Mira, yo me puedo cortar un pie y puedo seguir viviendo sin el pie, pero el pie no puede seguir viviendo sin mí, ¿cierto? No puede seguir por ahí caminando sin mí, ¿cierto? Lo mismo es un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, pues tristemente a veces tiene que dejar de contar con algunos miembros porque desobedecen en su llamado y se apartan del cuerpo, pero el cuerpo sigue, porque el cuerpo de Cristo no es una organización, el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, Por ejemplo, en Efesios 1, 22 y 23 dice en cuanto a la iglesia como el cuerpo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, o sea, a Jesucristo, sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Entonces, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, cada uno de nosotros. Entonces, para que podamos funcionar nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar unidos, o de lo contrario, ¿cómo funcionarían los miembros de un cuerpo humano si están desunidos? Necesita haber cohesión, necesita haber unidad. Dice también Efesios 4, 4 al 6, me encanta esos versículos, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, así como el Espíritu Santo es uno, porque aquí la palabra espíritu es en mayúscula, así mismo, como el Espíritu Santo es uno, el cuerpo de Cristo es uno, ¿no? Amén, amén, un Señor, dice aquí Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Espectacular. Esa síntesis que hace ahí Pablo de lo que es la comparación entre el cuerpo de Cristo y la Trinidad, ¿no? Y Dios y Padre, tenemos un solo Dios, son tres personas, ¿no? Tres personas con funciones diferentes y sin embargo trabajan en una unidad sobrenatural. Hay una armonía total y la misma unidad y la misma armonía y el mismo modo de trabajar que tiene la Trinidad, el Señor quiere que lo tenga la iglesia, que trabaje en esa unidad, que a pesar de tener funciones diferentes, que a pesar de tener maneras de proceder diferentes, todos se mantengan unidos y en armonía perfecta. ¡Qué bendición! Y dice también acá en Efesios 4 del 11 al 12, 11 y 12, que es también tremendo con respecto al cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Mira, estamos hablando de la diversidad de funciones en el cuerpo. A otros los constituyó evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o sea, esta constitución de estos ministerios en el cuerpo de Cristo tienen un fin, tienen un objetivo. Entonces aquí no dice a fin de que ellos sean los que manden en la iglesia. No, no dice así. A fin de que ellos tengan más poder. No está mostrando allí un fin egoísta, sino está mostrando un fin que beneficia a todo el cuerpo. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ministros haciendo ministros. Eso es lo que está diciendo. Ministros perfeccionando, quiere decir llevando a la madurez a otros creyentes para que lleguen a desempeñar también su función en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Otra vez vuelve a hablar del cuerpo. Para la edificación del cuerpo
de Cristo. Entonces mira, los ministerios son dados por Cristo a la iglesia para traer perfeccionamiento, para traer madurez, para levantar, edificar la iglesia de Cristo. Y termino leyendo Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿no? Jesús es la cabeza, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es la cabeza. Él es la cabeza. Aleluya. Entonces, aquí el Nuevo Testamento usa esa palabra koinonía para describir nuestra comunión con Dios, ¿no? O la vida en comunión de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos vivir nosotros a pesar, vuelvo a repetir y enfatizo, a pesar de ser tan diferentes, vivir en tan perfecta unidad? Eso solo lo puede provocar un mismo espíritu, ¿no? Sí, que es muy importante que nosotros tengamos claro de que definitivamente si nosotros entendemos que Él es la cabeza, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito con nuestra vida. Y Él es como él dice que todo el cuerpo bien concertado y unido podemos llegar a lograr grandes cosas. Pero nosotros no podemos vivir separados del cuerpo, de la iglesia, de la cabeza, que es Jesús. A veces yo no he visto pues ningún cuerpo funcionando, la cabeza por un lado y la mano ahí pegada a la cabeza, ¿no? O sea, eso sería una fenómeno. deformidad, un fenómeno, ¿cierto? Y a mucha gente está viviendo así. Entonces, el Señor y yo no quiero iglesia, yo no quiero gente, yo no quiero nada. Ajá. El Señor y yo, entonces está siendo un fenómeno. Así porque es. La cabeza no puede, la mano no puede funcionar si el cerebro no le da orden y necesita del brazo, necesita de todo el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo la cabeza, y la cabeza es la que nos dirige a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir. Mira que si una uñita se duele, todo el cuerpo se duele. Ajá, ¿sí? Así es. Si un diente se duele, todo el cuerpo se duele, ¿sí? Y así así debe ser nuestra convivencia de nosotros, pues como iglesia, que nosotros tengamos esa unidad, que Dios nos permita llegar a esa unidad, sí. A esa tal unidad, como decía aquí, que vivían, tenían las cosas en común, que convivían, que se honraban, se respetaban, se cuidaban, no había esa murmuración. ¿Qué diferencia, pastor, con la iglesia de Corinto, no? O sea, miramos eso en la iglesia de Corinto, que habían divisiones, contiendas, pleitos, iras, era otra cosa, un desorden horrible. Y mira que eso se denota en una iglesia que entiende el propósito, ¿no? Que entiende quién es el cuerpo, quién es la cabeza, y cómo debemos estar en unidad, fluyendo en armonía, en respeto, en honra, en no juzgar, en no criticar, sino que nosotros realmente todos tenemos errores. Pues aquí nadie en la tierra puede decir que es santo, que mejor dicho no ha cometido ni un pecado. No, eso es mentira. Todos nosotros, los apóstoles, todos somos pecadores porque la palabra lo dice, porque hemos sido destituidos porque somos pecadores, pero amamos al Señor y queremos de alguna manera poder ser parte del cuerpo y poder servir en el cuerpo de Cristo, pastor. Eso es. Entonces, entendamos bien esta mañana la importancia de la comunión, de la koinonía, ¿no? Esa koinonía describe esa vida en común, y la fuente de esa vida en común es el Señor. El Señor es el que provoca esa unidad. Nosotros humanamente, mentalmente, no podemos unirnos, porque si tratamos nosotros de unirnos sobre bases filosóficas, sobre bases conceptuales nada más, lo intelectual nada más, lo mental nada más, no podemos, porque van a haber unas diferencias que al contrario nos vamos a separar más, ¿no? Sí. Muchas veces aún vemos en las reuniones, por ejemplo, de pastores, cómo se separan unos de otros solo por la doctrina que el uno tiene y el otro tiene, ¿sí? Y a veces
y realmente uno ve a fondo por qué es que no hay unidad entre los pastores, y muchas veces uno encuentra que es simplemente una actitud del corazón. No quiero que estar con otro que hace las cosas diferentes a mí, ¿no? Entonces, todas esas barreras son las que son llamadas a romper en este momento. Amén, La amén. coinonía tiene para el cristiano dos dimensiones básicas, que son las que decíamos al comienzo. Una comunión con Dios o coinonía con Dios, y una comunión o coinonía con el hombre, ¿no? Lo vertical y lo horizontal. Debemos siempre guardar esas dos dimensiones de la comunión. Amén. Estas dos son tan inseparables, son dos estilos o dos funciones de la comunión que deben ser todos los días practicadas, ¿no? Con la gente y con el Señor. Ser llevado a la coinonía con el Padre por medio del Hijo es también ser llevado a la coinonía con otros que igualmente están relacionados con Dios. Entonces, como decíamos al comienzo, el que dice tener comunión con Dios, que lo demuestre en su comunión con las personas, Así ¿no? es. Como decía en la enseñanza, no podemos decir, uy, con Dios tengo una comunión íntima, uy, qué comunión tan tremenda, eso me escucho unas canciones de adoración impresionantes, yo leo unos versículos tremendos. Ay, ¿cómo vas con tu hermano tal? Ay, ese ni me lo mencione, que no lo puedo ni ver. Entonces, ¿dónde está la expresión de tu comunión que dices tener tan tremenda con Dios al tener esa actitud con tu hermano? Entonces, esas son cosas que nosotros debemos trabajar en nuestro corazón y ser coherentes, no ser tan súper espirituales, ¿no? Como tratando de poner una máscara de piedad, de espiritualidad, cuando en la realidad no estamos caminando en la verdadera comunión los unos con los otros. Amén. Y termino aquí leyendo Mateo 10:40, ¿no? Aquí en el Nuevo Testamento nunca da la opción de una salvación con solo tener mi relación con Dios y nada más, no. Aquí dice claramente Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Escucha, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Tremendo, ¿no? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice Jesús. O sea, está recibiendo a Jesús y está recibiendo al Padre, quien fue quien envió Amén. a Jesús. Entonces, el que me recibe a mí, dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. O sea, cuando vamos a compartir la palabra, hay personas que nos reciben y hay personas que no nos reciben. Sí, uno tiene que estar Y uno tiene que abierto. aceptar eso. Pero Sí. los que nos reciben a nosotros, Amén. están recibiendo a Dios. Tremendo. Amén, amén. Me encanta Así es. esa Como palabra. Dios respalda su presencia, ¿no? Su presencia en nosotros. Sí, yo le decía a Manolo que estoy leyendo sobre el tabernáculo, cómo el Señor le dio a Moisés todas las indicaciones de cómo hacer el Cómo tabernáculo, construirlo. ¿no? Y a mí me impresionaba Dios, el Señor, cómo dio las medidas exactas, los colores exactos, cómo debía ir amarrada una cosa con la otra, cómo Sí. debía ir cuadrado una cosa con la otra, y que le ponga aquí, que le ponga allá. Y yo decía, increíble, aún le dio, tengo a tal persona y a tal persona, cuenta con ellos, y mira, todo hombre sabio y entendido. Y yo decía, wow, el Señor fue perfecto. Pero lo que más pues me impresionó, porque uno leyendo todo eso, que 30 codos, que 20 codos, que le ponga oro dentro, fuera, uno se aburre. Yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir con esta palabra? Porque pues yo estoy leyendo y muy bueno y todo, pero no, como que uno no entiende, como que eso. Y entonces lo que se me vino en el espíritu fue, yo le decía a Manolo ayer en el desayuno, yo le decía, oye, mira, lo que sentía en mi espíritu es que todo eso, el Señor nos ama tanto que su presencia se viene aún en las cosas más sencillas, Exacto. en madera, en tela, en no sé qué, y la presencia es el anhelo de Dios de estar con sí, nosotros. sí, sí. Eso fue lo que me impresionó. De tener comunión De con tener nosotros. comunión con nosotros y decir, mire, no me importa que me toque a mí estar ahí con ustedes de esta manera, pero yo quiero estar con ustedes. Yo Sí. quiero descender, que me hagan un lugar para que yo descienda. Y nosotros, dice la palabra, que somos el templo del Aleluya. Espíritu Santo. Entonces el Señor
desciende sobre nosotros que somos tan imperfectos, ¿no? Porque una madera, una tela, bueno, el oro, pues uno dice, bueno, pues oro hay algo, pero unas especias aromáticas, algo con algo tan sencillo, y el Señor quiere descender sobre ti, él anhela, el Señor anhelaba descender, ya no quería estar con el pueblo por allá desde un monte, sino decía, yo anhelo descender, estar entre ustedes, habitar. Y mira nosotros lo imperfectos que somos, que fue lo que más me impresionó, nosotros tan imperfectos que somos, tantos errores que tenemos, tantas cosas que tenemos equivocadas, y sin embargo el Señor dice, yo anhelo descender sobre ustedes y habitar en tu corazón. ¡Wow! Eso a mí me impactó, me sacudió, de que Él quiere habitar contigo y conmigo y anhela, desea hacerlo. Y Él quiere, pero Él quiere hacerlo en su orden, ¿sí? Por eso le dio a Moisés una cantidad de indicaciones, porque Él quiere, Él no puede descender sobre alguien que no lo quiere recibir, ¿sí? Que es lo que tú estás diciendo. Donde no lo quieren recibir, pues Él ¿qué hace? Él dice, bueno, lo que hacía cuando liberó a este endemoniado de Gadareno, dice que en vez de que la gente pues dijera, oiga, uy, qué bendición, no, mira, yo tengo en mi casa otro para que me lo libere, yo tengo en la casa tal cosa, ven, tomás un alguito, ven, no, nada, lo echaron, y eso es increíble. Y otro lugar donde para mí es increíble fue que llegó a un lugar donde dice que no pudo sino sanar algunas fiebres. ¿Por qué? Porque Él era Dios, Él tenía todo el poder, toda la unción, resucitó a Lázaro, mira, tantas cosas, pero allá no pudo sino, dice que sanar algunas fiebres. ¿Por qué? El poder de Dios ahí se detuvo. Él dejó de ser Dios, Él dejó de hacer milagros. No, lo que pasa es que la incredulidad detiene el poder de Dios. Entonces Él salió, ¿ves? Entonces eso es lo que está hablando Pastor Manolo, que donde es recibido, gloria a Dios, donde no es recibido, pues gloria a Dios, se la pierden. Exacto. Se la perdieron. Pero uno tiene que tener esa claridad, y uno como hijo de Dios debe siempre recibir la bendición de Dios, siempre recibir, porque Dios siempre está. Dice que cuando se hizo el tabernáculo, la nube comenzó a bajar. Esa nube que estaba en el monte comenzó a bajar y a descender al tabernáculo de reunión. ¡Wow! Eso es increíble. Como Dios diciendo, ya puedo bajar, ya puedo reposar, ¿no? Ya hermoso. Puedo tener comunión. Sí, hermoso me pareció. Amén. Entonces, me encantaba pues esa última aclaración, porque ahí nos muestra, como está diciendo Vinita, el deseo de Dios de estar con nosotros, ¿no? Y como estábamos diciendo hace unos minutos, del mismo modo como el Señor se humilló, que esa es otra enseñanza que queremos dar más adelante de Filipenses 2, como Él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Amén. ¿Sí? Se hizo como un hombre, ¿sí? Es lo mismo que está describiendo mi esposa con el tabernáculo, de esa majestuosidad que ni siquiera nosotros conocemos del cielo, no conocemos la grandeza de lo que hay allá, pero Él se redujo de esa magnificencia a un ser humano que, mejor dicho, como decía el salmista, ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria, ¿no? Y se redujo a esa condición para o con tal de estar con nosotros. Qué tremendo, eso es impresionante. Con tal de estar con nosotros, en su deseo de estar con nosotros, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Pero ¿por qué hizo eso? No solo para estar con nosotros, sino para que cada uno de nosotros tomemos el mismo ejemplo de reducirnos a lo que nos tengamos que reducir. Como te decía en los ejemplos de varios misioneros que lo han hecho. Se han reducido a la condición de ese aborigen, de ese indígena allá, de esa persona pobre allá, y se hicieron como ellos. Hasta algunos, por ejemplo, en China se vestían como chinos. ¿Para qué? Para ser parte de su cultura y poderles llegar con el evangelio del Señor. Y no como simulando nada, no, con todo el corazón, con un corazón genuino, queriéndose entregar por años.
y me gustaría en alguna oportunidad leer los nombres con nombres propios de estas personas que hicieron esto, pero que a mí me bendice tanto leer sus biografías y leer lo que estos hombres y mujeres de Dios hicieron. Y yo quiero que allí tú inclines tu rostro y le ores al Señor. Señor, ¿cuánto me falta a mí realmente para llegar a tener la comunión que tú esperas que yo tenga con el cuerpo de Cristo, contigo y con el cuerpo, Señor? Tal vez nuestra entrega hasta hoy esté simplemente reflejando todo lo que nos falta a nosotros por entregarnos. No tanto lo mucho que estamos entregados, sino lo mucho que nos falta para entregarle al Señor. Y ahí donde estás, dile: sí, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, entregarme por ti. Yo quiero, Señor, oh Dios, tener comunión contigo. Dile ahí al Señor: yo quiero, Señor, reflejar esa comunión contigo en mi comunión con los hermanos, Señor. Estamos centrados muchas veces en nuestras necesidades, centrados en que tenemos que conseguir el dinero para esto, para aquello, centrados en que tenemos que comprar esa casa como sea, tenemos que comprar ese carro como sea, y estamos centrados en tantas cosas tan legítimas, pero se vuelven egoístas al centrarnos nada más en eso, Señor. Pero, Señor, queremos realmente, no solamente de palabras, sino realmente, Señor, oh Dios, renunciar a todo por tu causa, por lo que tú quieres que nosotros hagamos y seamos, Señor, oh Dios, por tu causa. Queremos seguir tu causa, tu propósito, tu sentido para nuestra vida en esta tierra, Señor Jesús, y entregarnos por otros, Señor. Tal vez a veces pensamos en misioneros por allá en otros continentes, pero podemos, Señor, hacer la obra aquí, en esta ciudad, hacer la obra, Señor, oh Dios, en los lugares de pronto que están cercanos a nosotros, Señor. No irnos tan lejos, sino simplemente estar en el lugar que debemos estar. Y aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón. Queremos ofrecernos y serte instrumentos fieles, instrumentos de tu justicia, instrumentos, Señor, de tu evangelio, instrumentos de tu reino para establecer lo que tú quieres que nosotros establezcamos en cada lugar que tú has abierto para nosotros. Esta mañana te bendecimos y esta mañana te decimos: cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y yo te quiero decir: Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Él te tiene en cuenta y Él va a hacer contigo la obra que se ha propuesto hacer. Solo es que te dispongas y Él lo va a hacer. Entremos en esa comunión con el cuerpo de Cristo, en esa comunión con Dios, y eso va a ser nuestro detonante, nuestra fuerza para llevarnos Dios a cosas mayores en este mundo. Dios te bendiga. Es un nuevo tiempo. Vívelo con Dios. A las 3 de la tarde nos volvemos a conectar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Bendiciones.